soy la responsable del área de música de La Madraza, también llevo la subdirección de La Madraza y tanto el concierto de hoy como la conferencia performativa, perdonad, es la costumbre, como el concierto de mañana, que es a la misma hora aquí de Alba Corral y Francis Rosa. Son las dos propuestas que han obtenido este año la ayuda a la creación musical. Son unas ayudas que se convocan anualmente por parte del Vicerrectorado de Extensión desde el año 2017, si no me equivoco, Pedro. Desde el 2017, bueno, por ahí, en algún momento. Hace 7 años. Es que Pedro es mi predecesor en el cargo. Y bueno, son unas ayudas que están pensadas para incentivar la creación de alumni, es decir, personas egresadas que llevan o 10 años, o sea, hasta 10 años o más de 10 años de que acabaron el título. Se dan 1.500 euros para que lleven a cabo un proyecto durante entre 4 y 6 meses, más flexible, tampoco, pero bueno, dentro del curso, y se hace la presentación pública de lo que tanto lo que han propuesto como ese work in progress de lo que están haciendo. Y es una parte importante para nosotras apoyar todas aquellas ideas que a lo mejor no encajan en otros espacios o que están todavía en una fase de prueba, que se está bueno, poniendo de alguna manera en juego, propuestas que son altamente innovadoras y que en este caso además para nosotros fue una fascinación el cruce de ámbitos, de disciplinas, ¿no? Que siempre es un regalo. Y estamos muy felices de haberlo apoyado y que os hayáis presentado las ayudas. Así que nada, yo ya me callo, os invito a que lo disfrutéis y también, si os apetece, pues sumaros mañana y ver como un poco esta panorámica que hemos querido hacer de las ayudas. Así que os dejo con Laila Tafur y Enrique del Castillo. Muchas gracias. Hola, gracias. Somos Laila Tafur y Enrique del Castillo y vamos a presentar y explicar los resultados de este proyecto de investigación que se llama Cinetografía y Cuerpo Fantasma, que es un proyecto de traducción del lenguaje y que consiste en la transposición de los lenguajes a diferentes ámbitos y las transformaciones y las aberraciones que surgen por el camino que nos parecían interesantes. Entonces, pues el punto de partida que hemos cogido es la similitud que había, así casual, entre las formas geométricas que yo utilizo para hacer estas películas sonoras, sí, esas formas geométricas, y las formas geométricas del sistema de notación Laban, que es un sistema de escritura para danza. La cosa es cómo traducir esta notación a sonido y cómo el sonido puede afectar a la danza, es decir, componer desde el sonido la coreografía y componer la canción, o al contrario, componer el sonido desde la coreografía y componer la coreografía desde el sonido. De manera que se influencien la una en la otra y tengan lugar pues transformaciones. Sí, claro, mutaciones. Pues eso, partíamos de la notación de danza Laban. Que, si quieres explicarlo tú. Vale, Laban es un señor de las vanguardias, ahí le vemos, que se aventuró a intentar hacer como una especie de un Kant del movimiento, como a intentar hacer ahí desgranar qué es lo que entra en juego en el movimiento a nivel físico y separar, por ejemplo, las extremidades, el eje del cuerpo, los pesos, las direcciones y los niveles. Es decir, hizo como una especie de lenguaje de poner en partituras el movimiento de la misma manera que hay el solfeo, ¿no? Intentando generar un lenguaje que fuera independiente, que no fuera figurativo, ¿no? Para darle un poco de autonomía y para poder transcribir y dejar un legado de la danza, poder hacer una transmisión. Lo que pasó es que el pobre lo hizo justo antes de que inventaran el vídeo. Entonces, claro,
no fue muy útil en el sentido de legado, de dar una transmisión, sino que se quedó como algo así un poco antiguo, o sea, no un poco antiguo, no, perdón. Anecdótico. Sí, como un análisis exhaustivo en qué entra en juego en el movimiento. De hecho, él quería que fuera una cosa de movimiento y no tanto una notación de danza. O sea, cualquier tipo de movimiento podía ser transcrito. Lo que pasa es que podéis ver aquí la complejidad que tiene, ¿no? O sea, esto es muy difícil. Casi ningún bailarín ve esto y a golpe de vista entiende cómo se baila. O sea, es una cosa muy salvaje. No es tan útil como la notación, ¿no? Esto es muy minucioso, muy, muy difícil. O sea, hay especialistas. Se ha quedado en una cosa como muy de especialistas. Esto cualquier bailarín de hecho casi ningún bailarín. Lo estudias en la carrera y te fascina, pero es muy complejo. Realmente estudiarlo y entenderlo no llegas, ¿no? Claro, partiendo de la similitud que había entre esas formas y las que yo uso, que más o menos se parecen un poco, porque aquí esta película está dividida para que entre en el formato, pero eso es un continuo, como vemos aquí, y tiene una línea temporal, como en la notación Laban, igual. Entonces, pues cogimos una película de Laban, de la otra, después la otra, esa. Esa. Hicimos una transcripción literal de la película, de estas partituras, en película. Confiando en que sonara interesante, pero no sonaba interesante, porque las partes, o sea, las figuras eran muy pequeñas y sonaban muy de corrido, así, no se identificaban los sonidos, no se podían interpretar y no se podían atribuir notas a movimientos. Entonces tuvimos que redimensionar las formas, hacerlas más alargadas, lo que es buscarle las vueltas un poco a la cosa. Estas son las formas que utilizaban en sus partituras. Pues nosotros a cada símbolo, cada símbolo se refiere a un movimiento de una parte del cuerpo, le atribuimos un tipo de sonido particular. Es el sonido medio, que suena como un ruido blanco. Aquí estos movimientos que son rayados, que son los movimientos altos, son notas, y cada movimiento tiene una nota concreta, y los que son opacos, que son negros, son golpes. Sí, tuvimos, o sea, por ejemplo, al intentar traducirlo a su máquina y que realmente hubiera algo sonoro que fuera gustoso, que tuviera cierto interés y que no fuera, o sea, profundizar un poquito más en algo, sí, que nos pareciera que sonoramente era algo más que darle un poco de jugo y de gusto. Por ejemplo, estas blancas, lo que hicimos fue hacer a partir de la pegatina que tiene, el pegamento que tiene una pegatina. O sea, queríamos seguir siendo rigurosos a la hora de vincularnos con el lenguaje original, pero intentar profundizar y darle un poco de riqueza sonora. Claro, es decir, adaptarlo a que fuera, pues, digamos, estéticamente disfrutable el sonido, o bueno, por lo menos discernible. Sí. Siendo rigurosos con la partitura. De todas formas, las piezas resultan muy primitivas, tanto a nivel de movimiento como a nivel sonoro, pero es un experimento. Sí. Y esta primera película que la hicimos con dos partes del cuerpo. Esta máquina tiene 3 voces, pues aquí usamos solo 2, la pierna izquierda y la pierna derecha. Sí, son estas. Realmente. Sí, son esas. Y estas las construimos, o sea, primero fue como lanzarse a hacer, y lo primero que hicimos fue componer a nivel cuerpo. O sea, se hizo la coreografía, se compusieron unos pasos que de hecho están en bucle, o sea, tienen como cierta cadencia y repetición, para identificar también qué pasaba a nivel sonoro, pero claro, el sonido iba a ser una sorpresa. O sea, lo que hicimos es componer la danza, ponerla en la película, a ver cómo sonaba. Y la voy a hacer aquí abajo porque no hay espacio. Esta empiezo donde quiera. Un poco más de la mitad.
Bueno, aquí como vemos, los movimientos de la bailarina están sometidos a la partitura. Es decir, aunque se compuso primero la danza, luego tiene que seguir estrictamente lo que sucede en la partitura musical. Pero también se le puede imprimir carácter sin traicionar la partitura. Y vamos a hacer una prueba de la misma partitura, pero con un poco de carácter. Vale. Ese no, o sea, por supuesto, lo que hemos intentado es como mantener al menos la relación que tiene el pie con el suelo, es decir, la pisada, que es lo que se refleja ahí, e intentar modificar un poco lo justo, el cuerpo, para poder escapar a esa especie de sometimiento del que hablaba Enrique, ¿no? Sí, también un carácter un poco humano dentro del rigor mecánico que tiene esa estructura de movimiento. Sí, sí, sí. Y justo eso, es como, está claro que podríamos, o sea, que esto puede ser notado. O sea, estas ligeras modificaciones pueden ser anotadas, o sea, pueden ser transcritas, por supuesto, pero ni yo sé cómo se hace, porque ya meterse en nivel pro, y están en un lugar intermedio, porque a lo mejor adelanto un poquito la cadera, y entonces son como lugares en donde estoy empujando un poquito más el límite entre ser transcrito, ser leal, imprimirle cierto carácter, como un poquito buscando cierta libertad dentro de esa estructura, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir a la segunda, a la segunda película, que con esta hicimos lo contrario. Se compuso primero la canción, pensamos en las notas, le incluimos una voz. La máquina tiene 3 voces y le asociamos a cada voz, a cada una parte del cuerpo, entonces le incluimos el brazo también. El hecho de que hubiera 3 ya daba la posibilidad de hacer acordes. Entonces, todo esto iba como muy lentamente, ¿eh? O sea, esto es muy... Vamos descubriendo cómo podemos ir mejorando o dándole más riqueza conforme íbamos avanzando haciendo películas. O sea, era muy difícil prever lo que íbamos a pasar. Hacíamos una película y nos dábamos cuenta de algo e intentábamos incluirla en la siguiente y así. Entonces, aquí pues vimos eso, ¿no? Que tendríamos que, por ejemplo, ampliamos muchísimo más la longitud de las piezas para poder darle más velocidad, para que sonara
mejor, porque si lo ponemos muy lento suena así como que baja el tono y ya es demasiado grave, pero si está muy rápido para mí es muy difícil ejecutarlo. Entonces tuvimos que alargar la dimensión de las piezas mucho, lo que también hizo que pegarlo, construir la película en sí era muy laborioso, porque para que no se moviera, que no se pasara a la otra voz, era como muy, muy difícil. Pero bueno, lo que hicimos aquí fue lo invertido. Compusimos la música y vimos qué le pasaba al cuerpo. Compusimos la coreografía desde el sonido y no sabíamos qué le iba a pasar al cuerpo, o sea, qué coreografía iba a salir. Entonces... Sí, entonces vamos a escuchar primero esta va a ejecutar la danza sin la música y luego va a ir entrando poco a poco la música, que es lo que le da el sentido al movimiento. Pues, claro, aquí, por ejemplo, o sea, aquí de las cosas más difíciles, había varios movimientos y varias situaciones que eran muy difíciles para la danza, sobre todo hay como un cambio de peso, de aquí, 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 que eso era como muy inorgánico y que incluso le dotaba como un carácter así un poquito como de paje o de baile de corte, un poco extraño, que fue también como una de las cosas... de las sorpresas que nos dio esta manera de proceder. Sí, las sugerencias de carácter son casuales. Sabes que por casualidad parece un baile de la corte del Luis XVI, pero sin embargo es algo mecánico y de hecho la bailarina está desprovista de voluntad porque tiene que someterse a la dictadura de la partitura sonora. Entonces, empezando sin sonido, es lo que justifica el movimiento, que es el sonido, no está. Entonces es como un eco, es un movimiento que es el eco de un sonido que no aparece. Entonces pone el pie en un terreno un poco fantasma, que es por eso que se llama cuerpo fantasma. Sí, había algo en lo que motivaba esta traducción, este viaje entre formatos y entre soportes, de pasar de uno al otro, que hay algo que se va quedando como si fuera un glitch o como un eco, que nos parecía que ahí había una chicha en la que tal vez era lo más interesante o lo que más nos gustaba de
este trabajo, los monstruos que creaba, las aberraciones o en algo como tan metódico o sistemático o mecánico, de repente daba lugar a algo que se escapaba, ¿no? A unos fallos, a unos errores que lo llamábamos ecos o fantasmas o posesiones infernales, que eran lo que realmente nos sorprendía, nos gustaba. Queríamos poner ahí como el ojo. Entonces, ahora vamos a la tercera película, en donde ya recogimos los saberes de las otras dos canciones y decidimos componerlas en colaboración. O sea, aquí había ya ya no es la música, ya no es la danza, intentamos como que con todo lo aprendido y con este sistema que estábamos haciendo de pasar de uno a otro, de entrarle a la danza por el sonido y de entrarle al sonido por la danza, hicimos como la más compleja, ¿no? Que es la que mayor número de figuras tiene. Podéis ver ahí que tenemos así como contamos las figuras, les damos todas las notas, ponemos las dimensiones y propiciábamos que hubiera el mayor número de acordes, es decir, de niveles altos, que el nivel alto es andar aquí y andar aquí. Hay una limitación, que es que solamente jugamos con 2 piernas y con la mano, porque es lo que da de sí la máquina. Entonces, propiciábamos que hubiera el mayor número de niveles altos, por eso yo me paso casi todo el tiempo en puntillas, y para que sonara, para darle riqueza sonora y también coreográfica. ¿Qué más hicimos? Esta partitura es como yo la estudié, ¿no? Este fue el principio, luego la pasamos a limpio, así aquí, ¿no? Y hay una diferencia, o sea, esta, por ejemplo, tiene estas líneas rojas, que es para mí, yo no puedo leer a golpe de pista, aunque lo haya compuesto yo y saber lo que estoy haciendo. Tuve que hacerme como pequeños segmentos para poder memorizar una vez compuesta, porque yo no la compuse haciéndola, sino pensando mucho en la música también. Elegimos una escala que fuera todavía, que nos pareciera como más bonita o que nos gustase más. Y esta vamos a hacer primero de escucharla, ¿verdad? Sí, primero vamos a escuchar la película sin danza para ver qué tal quedó y luego hacemos otro experimento. Sí. Está muy bonita. Sí, esta quedó bien. Está aplaudiendo. Eso, claro. Que solo se aplaude la danza. Sí, es que es una técnica que no, o sea, es un proceso que no es muy agradecido, porque es como un experimento que no sirve para nada, pero que en el desarrollo del experimento es donde vas reflexionando y descubriendo cosas interesantes, ¿no? Como que es un proyecto más procesual y metodológico que de resultados, ¿no? Más como una cosa un poco friki. Sí. Sí. Pero bueno, hay joyas Sí. como estas que yo creo que es bastante... Quiero decir que de repente te encuentras esto que a nivel sonoro... Que empieza a ser interesante, ¿no? Sí, algo le pasa ya. Y ahora vamos a hacerla primero con un brazo, ¿no? Un poco más lenta. Menos de la mitad. Un poco menos de la mitad. Sí. Primero el brazo izquierdo para que reconozcamos los movimientos, porque con un solo brazo se puede ver más claramente qué notas están atribuidas a qué movimientos.
y luego empezarán las dos piernas. Vale, y ahora para terminar vamos a hacer un experimento de aceleración para ver cómo se somete el cuerpo a una velocidad extrema. Bueno, no extrema, pero como vamos viendo que el cuerpo va atado al movimiento. El cuerpo va atado al movimiento, completamente. No, al sonido. También al movimiento. También.
Vale, pues hasta ahí ha llegado la investigación, ¿no? No. Algo... Todo el rato lo del sometimiento, ahora. No, hay una especie de doble secuestro. O sea, esto como una especie de reflexión que tiene que ver con la ejecución, que es como... Esta notación es muy formal y mecánica y deja fuera todo lo que tenga que ver con otras cosas que tiene que ver con, pues igual con el estado en el que alguien baila o con el tono muscular o con la textura o con muchas otras cosas quedan fuera. Entonces es puramente formal. También, tal vez por el año en el que fue hecha, me retrotrae a un tipo de danza muy de pues Cunningham o esa época, ¿no? Como posmoderna previa, moderna entre el moderno y el posmoderno, ¿no? Que es algo que yo pues no trabajo. Desde hace ya 1000 años que yo ese tipo de danza pues no la hago. Y es como si me secuestrara el cuerpo y de repente me poseyera allí su Merce Cunningham. Y es como muy raro. Sí, el tema de la posesión está ahí presente todo el rato. Sí. Y también en la música sucede que, aunque que también mecaniza el sistema de composición musical. Quiero decir que tú no compones la música para expresar algo, sino que está sometida a su vez al proceso, que es un proceso de esclavitud mutua, extraña. Sí. Aparte tiene coloca en la ejecución en un lugar en el que tengo que estar completamente a la escucha salvaje de la música, y eso es como muy raro, y menos, o sea, hay como partes en donde realmente viene el cuerpo solo y es como si la memoria del cuerpo en la repetición viniera y no me hiciera falta estar escuchando, pero hay lugares en los que necesito realmente estar escuchando la música y pensando en lo siguiente para no equivocarme. Que eso también es un estado así un poquito de estar desposeída de mí, para dejar que otra cosa la dirija, me gobierne, y que es pues que todo el rato tiene que ver con esto, ¿no? Por eso no lo nombramos tanto. Otra cosa interesante que observamos es que la notación Lapan es un sistema de notación para danza que es para leer de manera gráfica, para leer visualmente, ¿no? Pero con este sistema, que nadie usará, los sonidos corresponden a movimientos. Entonces, es como una partitura sonora que no haría falta estar leyendo, sino que una persona muy experta, hipotéticamente, podría interpretar las partituras que va escuchando, como observación así del... Sí, como cosas que vamos viendo.
Y ya sí, ¿no? Sí. Sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en realidad... Si queréis hacer alguna pregunta... Como estamos hablando un rato de la notación, traslación de un lenguaje, claro, al ver que algo también muy táctil, físico, lo que es la película, me quedo con las ganas de ver qué se ve sobre la película. Sí, lo que hemos visto en las primeras imágenes, estas cosas atrás, eso recortado y pegado. Eso tal cual. Tal cual, bueno, las formas las he recortado una por una, porque el espacio entre las formas, si no lo recortaba, quedaba de pegamento. Ah, vale, que... Entonces, para que el pegamento no haga ruido y el golpe se oiga como un golpe puro, hay que recortarlo y pegarlo en su sitio. Ah. Podría pasar... Claro. Pues esta... A la pantalla. ¿Quieres que lo...? de sombra. Sí, o con una cámara digital bien colocada en un sitio. Sí, que la posibilidad de que se viera en la pantalla también se puede hacer. Nosotros en nuestro display, así, en nuestra propuesta no se nos ha ocurrido, pero sí que se podría. Colocando una cámara aquí. ¿Cómo lo lee la máquina? ¿Esto cómo lo lee la máquina? Pues pasa por un lector óptico, que una luz pasa a través de la película y entonces una célula recibe las variaciones de luz y lo interpreta. Claro, pero no quería meterme en ese como para darle más importancia al proyecto este, que quiero decir que es muy difícil de explicar por qué hacen las notas esos sonidos, pero que como que en este momento, en esta presentación, quería priorizar el hecho de que cada sonido corresponde a una parte del cuerpo, más que cómo lo lee. Pero sí, lo puedo explicar luego a lo mejor fuera. Claro, es que como yo lo conozco, yo he visto vuestro ensayo general y para mí lo entendió todo, claro, pero entiendo que la gente que no sabe cuál es tu lenguaje, ¿no? El lenguaje de un bráfono, nada de 2 minutos. Prefiero fuera, porque es largo y lo puedo explicar a quien esté interesado así. La pregunta es cómo lee la danza. Claro, es que es muy abstracta. Justamente lo que tiene esta notación de danza es que no es nada figurativa. No intenta tener una similitud con la forma del cuerpo, que a ti te dé una pista. Que es lo mismo que pasa con la notación de música, de solfeo, que la notación de solfeo tiene una autonomía independiente a lo que suena, porque eso no, lo que suena pues está en el aire, o sea, no puede... O sea, no hay una manera de representarlo. ¿En qué se parece la nota sol al sonido sol? En nada. Claro. ¿En qué se parece un cuadrado así al movimiento hacia allá? En nada. Es como símbolo, signo, símbolo, claro. Significado. Sí, entonces hay que estudiarla. O sea, es como aprender solfeo, aprendes... Esto no hay un truco así como decir que no hay pistas en las figuras. Pero los polígonos negros oscuros representaban un pie o un brazo. Sí, ¿qué? El polígono ¿Cuál? negro, a ver, espera. ¿Cuál es el del medio? En la partitura se veían polígonos oscuros, claros, con rayas. Como estos, ¿no? Sí, entonces... Los negros corresponden a los niveles bajos. Como ir así. Eran los pies, ¿no? Entonces... Es la altura. Claro, vale. Si yo tengo el brazo aquí, va a venir negro. A ver, por ejemplo, alguna faz. Es que claro. El sonido es la ausencia de luz. El sonido es la ausencia de luz, o sea, al revés. La ausencia de luz es lo que hace el cambio de sonido o la nulidad de sonido y por lo tanto también va de acuerdo con el cambio de luz. En realidad, el sonido se produce cuando hay una variación de luz a sombra. Entonces da igual que si hay luz constante no suena. Si hay no luz constante tampoco suena. O sea, da igual que fuera en negativo, sonaría igual. Sí, la medio sombra. Claro, hay una correlación, sí. No, esas son notas. Esa es la alta. No, es que no hay nada que esté usado desde la similitud más que el principio. Que decir, se parece Y luego atribuir movimientos. No, pues es que no funciona por esas regiones. O sea, el origen sí y a partir de ella nada. Vale.
esas las pusimos tal cual y sonaban fatal, a ambulancia. Claro, si pones todas las rayadas con las mismas rayas, todas suenan como la misma nota. Pero entonces pusimos rayas diferentes para movimientos diferentes, para que cada movimiento tuviese una nota. Eso es una invención. Eso no, en la notación original todas las rayitas son iguales. Para diferenciarlo pusimos notas distintas, como hacer una influencia de un método en otro, como una alteración así aberrante, ¿no? Bueno, aberrante, así... Monstruosa. Bueno, monstruosa... Sí. Sí, como una contaminación de dos métodos. Sí. Que influyen el uno en el otro y producen... Es realmente, es complejo, o sea, es bastante complejo. ¿Pero un triángulo negro siempre suena igual? Sí. No, depende el de triángulo negro sí. O sea, depende si me lo colocas o en las piernas o en los brazos o en donde sea, pero siempre será a nivel bajo en dirección izquierda. Si el triángulo está para la izquierda, izquierda. Entonces, si tú puedes poner un triángulo negro y luego un triángulo rayado, yo haré así y así. Y cuando suba sonará pa. Y así será pom, ma. Sí. ¿Pero y por qué decides entonces que va en un brazo en un pie? ¿O cómo lo decides? Hay la línea del cuerpo, el eje, que es una línea, y entonces todo lo que suceda en un lado es esta parte y todo lo que suceda es esta parte. Y conforme vayas añadiendo columnas, significan extremidades. Primero está el peso. Las que están más cerca de la línea del eje es el peso y luego la siguiente es la pierna, el siguiente es el brazo, el siguiente es, ya tú puedes ir acotando cada segmento. Puede ser mitad del brazo, después puede ser mitad de la pierna, después así como vas cada vez añadiendo columnas a los lados para incluir más riqueza. Claro, puedes tener, a lo mejor para hacer, yo qué sé, esto, pues tiene un millón de columnas, porque claro, tiene que hacer esto. Entonces realmente es una notación muy bonita a nivel de análisis de qué interviene en el movimiento, pero muy poco práctica. Es realmente hecha para puros expertos. Sí, depende de la duración, la longitud de las figuras, tiene una duración. Aparte, tú lo pones al principio. Tú al principio del pentagrama, de la partitura, haces acotaciones musicales. Le pones, de hecho, una referencia sobre si son negras, si son redondas, si es un compás de 3, si es de 4, o sea, eso aparece. Bueno, que me recuerda mucho a la danza sagrada, ¿no? Que también funciona con unos símbolos que están asociados a movimientos del cuerpo, o bueno, más que movimientos son como posiciones, ¿no? Pero como esa forma de funcionar como visual y a la vez corporal, ¿no? No conozco la danza sagrada, pero tiene... Es que ahora... ¿Es figurativa? Sí, claro. sí. Esto lo que tiene chulo es que no es figurativo, claro. Creo. Como que es como, creo que de las pocas que no tienen... Sí, que si no tuviese la leyenda, es decir, las instrucciones, no podría interpretarlo. Sería como un jeroglífico sin... Que el hombre que inventó el método o sea, ¿él lo hacía realmente esta escritura para que sus bailarinas o bailarines lo aprendieran? Sí, ahí sale... ¿O lo ha hecho, o más bien era una forma de transcribir a posteriori la coreografía para que pasara, ¿sabes? Para que pasara a la posteridad si luego se quería volver a hacer. ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Pues yo no lo sé muy bien. Como habéis dicho que luego el vídeo le fastidió el invento. El vídeo simplificó mucho todo porque aprender de memoria algo que ves visualmente, repetirlo y memorizarlo es más fácil que descifrarlo y memorizarlo. Entonces, sí. Pero yo creo que ahí ya cuando lo inventó... La duda esa, que no sé si realmente haría el experimento... Yo creo que él esto es, de hecho, en Monte Verità, allí en una comuna que pues yo creo que seguramente querría que esto se bailase y él estaba ahí deseoso de que fuera un método útil. Vale, que lo aparte él tiene millones de maneras es un friki, es como lo he dicho antes, creo como el Kant del movimiento. Vale. O sea, él
tiene ahí como todo que interviene, intenta clasificar y categorizar qué interviene en el movimiento, si es un movimiento de esfuerzo, o sea, ¿qué interviene? ¿Es el esfuerzo? ¿Es la deslizada? O sea, se dedica a categorizar todas las cosas. El icosaedro inventa, que es como unas cosas, intentando cubrir todos los vectores que ocupen. O sea, él era un friki de justamente descomponer y averiguar qué pasaba ahí. Yo no lo controlo mucho, pero me da la impresión de que tiene como un matiz conceptual, teórico, místico, un poco oculto, como no literalmente, porque no creo que él hable de nada místico, pero tiene un poco ese tono. Así que yo creo que probablemente cuando cuando él lo inventó ya existía el cine. Antes del vídeo estaba el 16 milímetros, el 35, se podían grabar. Es decir, que en los años 30 ya no tenía sentido realmente. O sea, yo creo que hay un sustrato teórico y conceptual suyo personal que sí que tendría intención de que tuviera perdurabilidad. Un poco sectario, quizá. No, yo es que no lo controlo mucho. Sí. Pero es más... Sí. Claro, pues igual eran pretensiones de ser como el solfeo. O sea, según, yo creo que sí. Bueno, no lo sé. En realidad sí, y a lo mejor es menos místico de lo que yo imagino, es simplemente... Puede ser. De desgranar y de jugar eso, de jugarlo, ¿no? De inventarlo y de, aunque no tengan, a lo mejor, aunque él supiera que a lo mejor no tenía ninguna función. Bueno, no nos podemos meter en su cabeza, ¿no? Pero... Vale. Gracias.